Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos, quienes están conectando este momento en este taller de liderazgo con sentido humano, en este segundo módulo del tema que estamos viendo el día de hoy, pues es crisis de valores versus oportunidades. Agradecemos a todos quienes se han conectado también en los talleres de capacitación domingos atrás, y simplemente recordarles que ya hasta el momento, en este segundo módulo, hemos visto el tema de la unidad familiar con nuestra compañera Gloria Hidalgo de Colombia. También ya hemos revisado el arte de construir valores con el compañero Jorge Luis Ferruñán de Perú. La semana anterior revisamos el tema cómo educar en tiempos de crisis con Dani Córdoba. Y el día de hoy, pues, tenemos la presencia y participación de nuestro amigo Dani Mencías con el tema crisis de valores versus oportunidades. El tema lo va a desarrollar Dani, y para conocimiento de todos ustedes, pues, faltando unos 5 o 10 minutos antes de que culmine el taller, les invitamos a que ustedes vayan ingresando sus preguntas aquí al chat para que al finalizar Dani nos pueda también ir contestando y dando respuesta a todos los planteamientos que ustedes proponen. Muchas gracias, Marquito. Muy buenos días con todos. Precisamente, como decía Marquito, hoy vamos a ver lo que es crisis de valores versus oportunidades. Como les mencionaba hace un ratito, vamos a ver un pequeño video que me parece muy interesante porque se enlaza precisamente con la conferencia del módulo pasado, lo que es respecto a la comunicación. Marquito, porfa, permíteme compartir pantalla. Me avisan si se escucha bien. Este es uno de los problemas más comunes de pareja, pero a ver si te das cuenta cuál es el verdadero problema, porque ni hombres ni mujeres se dan cuenta cuál es el verdadero problema. Déjame saber en los comentarios y al final del video te digo lo que realmente es. Voy a lavar los platos. Bien. Ayúdame ya. No hay problema. Lavamos al rato, creo que tenemos unos cuantos crímenes más. Daddy, no quiero lavarlos más tarde, solo son 15 minutos. Cielo, estoy exhausto. Sinceramente solo quiero relajarme un poco. Lo único que quiero es sentarme aquí, digerir mi comida y tratar de disfrutarla tranquila. Toma eso, toma eso. Es lo que te ganas, hermano. Y podemos lavar los platos mañana. Sabes que no me gusta despertar y ver sucia la cocina. ¿Qué le interesa? A mí, está bien, a mí. Me pasé todo el día limpiando esta casa y preparando esta cena y trabajé hoy. Sería muy amable que dijeras gracias y me ayudaras con los platos. Bien, te ayudaré con los malditos platos. Ay, no, ¿sabes qué? No es eso lo que quiero. Dijiste que querías que te ayudara con los platos. Quiero que quieras lavar los platos. ¿Por qué iba a querer lavar platos? ¿Por qué? ¿Ves? Ese es el punto. Déjame ver si entiendo. Dices que estás molesta porque no tengo un fuerte deseo de lavar platos. No, estoy molesta porque no tienes un fuerte deseo de ofrecerte a lavar los platos. ¡Eso hice! Después de pedírtelo. Seguro que estás actuando como loca. No me llames loca, no estoy No loca. te llamé loca, no te Eso llamé hiciste. loca. Lo hice, dije que actúas como loca. ¿Sabes, Gary? Te pedí que hicieras una cosa. ¿Te diste cuenta cuál es el verdadero motivo del problema? ¿Es que los platos están sucios? ¿Es que hay que lavar los platos cuanto antes? ¿Es que el hombre está haciendo haragán y no toma iniciativa para ayudar a la mujer? ¿Cuál es el problema de todos aquí? El verdadero problema, y lo que la mujer está intentando comunicar muchas veces, inclusive sin darse cuenta, es que se siente sola en la pareja, que no se siente acompañada, que no se siente como parte de un equipo, que no se siente conectada emocionalmente. Y dicho sea de paso, si la mujer es buena comunicadora, que en la mayoría de los casos no pasa, en la mayoría de los casos pasa que se comunica del modo que acabamos de ver. Pero si la mujer es buena comunicando, va a autoconocerse y va a saber que en realidad se está sintiendo sola en la pareja, que no se está sintiendo conectada a su hombre. Entonces le va a decir, amor, cuando los platos quedan sucios arriba de la mesa me hace sentir que no soy amada, me hace sentir que no soy parte de esta relación, me hace cargar con toda esta relación en mis hombros y me hace sentir sola, aún estando contigo. ¿Qué te parece que podemos hacer para solucionarlo? Y si el hombre es bueno escuchando, le va a decir, mi amor, no te preocupes, lo vamos a solucionar juntos. Pero las dos cosas para solucionar el problema se tienen que dar simultáneamente. La mujer tiene que ser buena comunicando y el hombre tiene que ser bueno escuchando. Hasta aquí. Bueno, esto era como un preámbulo precisamente para este tema, porque muchos de los problemas, las crisis de valores que se forman tanto en los hogares, en las relaciones sociales, en las relaciones emocionales, mentales, motrices,
de nuestro propio organismo. Acordémonos que tuvimos también la conferencia El mundo de las relaciones, que precisamente la dio el expositor Dani Córdoba. Entonces, aquí viene algo fundamental. Todas esas crisis se dan por una característica fundamental, por falta de diálogo y por falta de comprensión en lo que son las relaciones de tipo social, en las relaciones de tipo físico con nosotros mismos. Y esto tenemos que irlo analizando, comprendiendo detalladamente para precisamente no caer con el aspecto de la crisis por los antivalores, sino al contrario. Cuando vienen esas crisis de valores, esas crisis emocionales, esas crisis mentales, crisis físicas, porque pueden ser también situaciones de salud, nosotros podamos darle la vuelta, como se dice, darle la vuelta a la tortilla y sacar oportunidades muy valiosas para nosotros ir aprendiendo e ir creciendo como seres humanos. Voy a compartirle. Marquito, permíteme, por favor. Ya te comparto pantalla, dame un segundito, ¿ya? Ahí, dale. ¿Sí se puede observar? Listo. Sí se observa, Dan. Hecho. Hoy tenemos precisamente, aquí estamos con la imagen de nuestro querido programa. Permítame acá. Vamos a ver. Actitud mental negativa ante los problemas. Uno de los facultativos principales, como nosotros acabamos de ver, como por ejemplo en el video que normalmente nos pasa en la vida cotidiana, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en la universidad, ya sea en el colegio, ya sea en la escuela. Siempre empieza por la actitud mental negativa ante los problemas. Verdaderamente los problemas no son problemas, sino la característica cómo nosotros enfocamos ese tipo de eventualidades. Con respecto a esto, no se preocupen porque van a tener como material de estudio. Como me decía un profesor en la universidad, no apunten nada, solo escuchen y más adelante van a tener tiempo para hacer preguntas. Al contrario, lo que sí me gustaría es que anoten en un cuadernito todas las preguntas que tengan y de ahí las vayan escribiendo en el chat para que Marco después la pueda transmitir y yo les podré dar respuesta a esas preguntas. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Existen muchos problemas económicos, sociales, morales, políticos, religiosos, familiares, y nosotros debemos aprender a resolverlos inteligentemente. ¿Quién diría, por ejemplo, que hay problemas religiosos? De hecho, los más grandes problemas morales que nosotros tenemos es por este vínculo de la moralidad en la religión. Cuando nosotros hemos comprendido, entre comillas, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y caemos en desatinos por culpa de nuestros propios defectos psicológicos que ya hemos venido analizando. ¿Qué son los defectos psicológicos? En la antigua Grecia les llamaban el ego, que si quiere decir yo, el mí mismo, el sí mismo. Entonces quiere decir que yo tengo un yo de la ira, un yo de la pereza, un yo inmoral, un yo lujurioso, un yo glotón, un yo que tiene adicciones, un yo desordenado. Todo eso constituye el ego, el famoso egoísmo en una forma ya global. Y esas características egoicas dentro de nosotros nos llevan precisamente a todos estos desatinos económicos, porque somos desordenados económicamente, no tenemos un correcto manejo de nuestros ingresos y de nuestros gastos. En la vida social, tal vez no somos muy comunicativos en el sentido de que tenemos una comunicación asertiva, sino que podemos ser a veces muy callados, a veces dejamos que las personas hagan y deshagan con nosotros y eso nos trae problemas sociales. Cuando hablo de problemas sociales también abarca los problemas familiares, los problemas políticos como los que estamos viviendo hoy por hoy acá en el Ecuador, con la característica de nuestro gobernante. Y aquí sí voy a hacer énfasis a nivel de Latinoamérica.
Los latinos tenemos una característica fundamental. Somos muy emocionales. Esto nos da ciertas particularidades. Primero, nos vuelve apasionados. Estas pasiones las transmitimos a distintas formas y circunstancias de la vida. Ejemplo, puede ser el deporte. Ahí tenemos el caso del fútbol. Puede ser la parte amorosa, sexual. Y podemos caer en desatinos. Cuando ya tenemos una pareja, podemos caer en desatinos como el adulterio, la infidelidad. Y hablo en esto una generalidad de hombres y mujeres. También tenemos otras características. Al ser apasionados, y hablemos ya del término político, un líder y una sociedad que es apasionada puede caer en el desatino de que yo voto por alguien solo porque no me agrada el político contrario. Así el político contrario tenga muy buenas propuestas, o sea, la mejor opción para mi país. Pero como me desagrada, yo voto por el que me agrada. O el contrario de la persona que me desagrada. Entonces, ¿qué es lo que nos vuelve este apasionamiento, esta característica que tenemos los habitantes de Latinoamérica, los latinos como tal? Anteponemos lo que son las emociones, las pasiones a una lógica razonativa y nos volvemos menos reflexivos, porque nos volvemos más instintivos en nuestros impulsos. Y al ser más instintivos, perdemos esa capacidad de reflexión. Nos volvemos literalmente más animales. El instinto en el ser humano tiene una relación íntima con las características animal del ser humano. Esas características que no tienen nada que ver con el razonamiento y con la lógica. Por eso es que los seres humanos, cuando caemos en esas características instintivas, podemos ser inclusive peor que los animales. Hay muchos animales que son mucho más nobles que un ser humano. Y no debemos de caer en eso. Debemos de irnos volviendo cada vez más reflexivos en nuestro diario vivir. Entonces, esta como característica de lo que es la mente negativa en nosotros. También tenemos aquí, el intelecto crea problemas, pero no es capaz de resolverlos. Normalmente nosotros siempre nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque tenemos al problema ahí en la mente, en las emociones, dando vueltas, pero no tenemos la capacidad de serenidad y de buscar una resolución o buscar resolver el problema. Por eso es que muchas de las veces hay problemas que son minúsculos y fáciles de resolver. Por ejemplo, digamos que hay un padre de familia o una madre de familia que es muy ordenado y de repente le quitaron del puesto de la mesa una silla, le pusieron en un lugar que no es adecuado. Entonces con la mente esa persona dice, ese no es el puesto de esa silla. ¿Quién desordenó la silla? ¿Quién movió la silla y no puso en su puesto? Y empezamos a crear problemas y empezamos a crear conflictos. Y vienen las crisis de valores. ¿Por qué se habla de crisis de valores? Los valores son todas las cosas o los aspectos positivos que nosotros tenemos. Son esas partes virtuosas dentro de nosotros. El ser amables, el ser corteses, el saber saludar, el ser respetuosos, el ser sinceros, no ser codiciosos, no tener vicios, ser ordenados, ser compañeros, ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenas madres, buenas hijas, buenos profesionales. Todos esos son valores positivos. Esos son los valores. Pero cuando vienen estos conflictos, lo que acontece es que viene una crisis de esos valores positivos y lo que aflora son los famosos antivalores que ya mencioné, que nos traen esos problemas en la vida cotidiana en general. Pero aquí viene la característica que yo les decía. Esos antivalores se apoderan de nosotros y por una circunstancia mínima, pequeña, empezamos a crear discusión, conflicto, problemas en nuestro hogar.
Pero si nosotros anteponemos un estado conscientivo, primero la respiración. Una respiración consciente que ya hablamos, ¿se acuerdan? Que hay que inhalar profundo. Retenemos y exhalamos. En vez de buscar el culpable de quién movió esa silla, bueno, yo cojo la silla y la pongo en orden. Después sí puedo hacer en una mesa general, decir a la familia, por favor, ya saben que las sillas de la mesa deben estar en su puesto. ¿Qué se ha hecho ahí? Se ha arreglado el problema, no ha habido discusión y al contrario, se ha recalcado un orden que uno tiene en su hogar. Lo mismo puede ser en el trabajo. Lo mismo puede ser en cualquier ámbito social de nosotros. Evitamos problemas, los resolvemos de una forma adecuada, sin crear conflictos. Y lo que hacemos aquí, esa oportunidad que tuvimos, es de fortalecer esos valores. Ya no caímos en esa crisis de antivalores. Porque hay que tomar en cuenta algo. Mientras más repetimos, aquí hay que tomar en cuenta lo que son los hábitos. Para crear un hábito hay que repetir una y otra vez algún tipo de circunstancia, algún tipo de costumbre. Esa repetición se vuelve costumbre en nosotros. La repetición de las costumbres se vuelve un hábito y la repetición de los hábitos se vuelve ley en nosotros. Es, por ejemplo, alguien se puede en las mañanas levantar y el hábito que tiene, qué sé yo, es irse a lavar la cara, a lavar la boca. Y es una ley para esa persona, que ustedes lo van a ver, es una costumbre ya radicada en esa persona. Y es una rutina diaria. Lo mismo pasa con los antivalores. Si ustedes empiezan a repetir y a repetir las cosas negativas, van a crear una costumbre. Digamos, ejemplo, una persona que le guste hablar, pero en un tono elevado, que parece que está discutiendo mientras está conversando. Si esa persona no aprende a regular, a modular su voz, las personas con las que ella o él dialoguen van a pensar que está discutiendo, que está molesta o que está molesto. ¿Por qué? Porque ya creó un hábito, y en este caso un mal hábito, de no modular su voz. Lo mismo puede pasar a la inversa. Una persona puede tener un hábito de hablar muy despacito, muy quedito, como dice. Y si se acostumbra a eso, porque ha repetido varias veces ese hábito, esa costumbre de hablar tan quedito, tan bajito, que las personas al dialogar con esa persona ya no les gusta, porque no alza la voz, no se le escucha, no se le comprende. Y no hay una correcta comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El intelecto en nuestra parte mental crea esos problemas, pero no tiene la capacidad de resolverlos. El que los resuelve en este caso es nuestra conciencia. Cuando nosotros nos hacemos conscientes, valga la redundancia, comprendemos sobre esa situación que está pasando en nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí la importancia de ir despertando esos estados conscientivos en nuestra vida cotidiana. Porque nos vamos a evitar bastantes problemas. Hay muchos de los problemas que se forman solo en la mente, pero que en verdad, realmente no existen, sino que uno es el que está ahí, dale, como hablábamos el ejemplo de la silla. Creamos nosotros mismos problemas. Y esta es una característica fundamental que tiene que evitar un líder social, una lideresa. ¿Por qué? Porque un líder lo que va a estar constantemente sometido en el diario vivir es a resolver problemas. Problemas particulares de él o de ella, problemas de su entorno social, problemas de su equipo de trabajo. Él o ella son los encargados de resolver esos problemas, pero si no tiene la objetividad para estar en un estado conscientivo,
muchas veces lo que va a hacer es agravar esas circunstancias, esos problemas. Entonces, vamos viendo un ejemplo sobre eso. Vamos viendo la crisis que está pasando ahorita en Ucrania con Rusia, pero que los países alrededores, la OTAN principalmente con los países europeos, se entrometieron en esa situación. No tuvieron la capacidad de analizar que sus políticas de sanciones les iba a perjudicar a ellos principalmente. ¿Y cuál es el efecto dominó de todas esas situaciones? Que ellos son los más perjudicados porque los precios de los combustibles se alzaron. Hay muchos de los países de la OTAN que ahora les cerraron los combustibles, principalmente lo que es el gas. Sus naciones como tal se están viendo perjudicados porque, claro, como país son grandes países, son potencias, pero sus ciudadanos son comunes y silvestres al igual que nosotros. Y si a nosotros nos empiezan a subir la leche, el pan y los combustibles, todo se encarece. Y por más que tengamos un buen sueldo, vamos a empezar a tener problemas. Miren cómo algo que analizamos en lo micro se puede reflejar en lo macro, que ya son a niveles mundiales, a niveles de naciones. Por eso es que la importancia de que un líder sea siempre bien enfocado en las características de su liderazgo, que anteponga esos estados conscientivos, que no se deje llevar por las actitudes mentales negativas, que no sea apasionado al tomar decisiones. Al contrario, aquí viene esa frase, ¿no? Hay que ser de sangre fría, pero cuando se refieren de ser de sangre fría, se refieren que hay que tener una mente lúcida, hay que tener un corazón sereno, porque cuando el corazón bombea, nos lleva a ciertos estados de subida de presión y nos vuelve irracionales en actitud y en el comportamiento. Avancemos un poquito. La mente crea problemas que no es capaz de resolverlos, como ya vimos. La mente nos lleva a estados psicológicos de conflicto que tiene su expresión en el pensamiento, angustia, miedo, frustración, ira, impotencia. Esos son los antivalores. Uno de tantos. Son cientos y miles, dependiendo de la persona. Pero son características que predominan en circunstancias dadas. Las expresiones del pensamiento en angustia, por ejemplo, que me quedé sin trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Puede ser un profesional que se quedó sin trabajo, que ya tiene años de experiencia, que muy fácilmente puede llegar a conseguir un trabajo. Pero si no sabe manejar sus emociones, si no sabe manejar sus pensamientos, se va a ahogar en un vaso con agua, como hablamos antes. Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo deudas, tengo esto, tengo lo otro, ya me viene un hijo, no me viene un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a divagar con la mente. Pero si se enfoca, es coherente, se relaja, reflexiona, dice, no, ahora lo que me toca hacer es empezar a meter carpetas, como se dice acá en Ecuador, para conseguir un nuevo empleo. Con tal vez la misma remuneración o quién sabe. Muchas de las veces en las crisis se encuentran las oportunidades de un mejor negocio. O quién sabe que ese facultativo que yo aprendí en determinada empresa me sirva como impulso para crear mi propia empresa. Pero con las excepciones de haber aprendido lo que no me gustó, haber aprendido cómo quisiera yo tratar a los demás en mi empresa, haber aprendido de que hay que ser correctos como líderes, como jefes, al tratar a las demás personas. Cuando hablo de correctos también me refiero a respetar las leyes de cada nación. Hay muchos jefes que explotan a sus trabajadores y no les importan las reglas. ¿Por qué? Porque tienen antivalores. La codicia les mueve ante el bienestar ajeno.
y viene lo que es la explotación laboral. Entonces, miren cómo uno va volviendo una crisis eventual en un proceso benéfico, ya no solo para él, sino para las posibles personas que intervengan en un negocio con él. De pasar a ser empleado, pasa a ser jefe. Pero yo diría que mejor que ser jefe, nos convirtamos en líderes. Un líder enseña cómo deben de trabajar. Un líder enseña lo que debe de hacer el resto de personas. No por palabras, sino por ejemplo. Enseña con el ejemplo. Entonces esa es una característica fundamental. En esta diapositiva les puse el link precisamente para el video que ustedes acabaron de ver. Lo pueden analizar también. Eso. Ya. Vamos a ver esta otra característica. Fortificación de errores. Eso es uno de los graves errores que nosotros cometemos precisamente. Uno tiene cierta tendencia a identificarse con el problema. Y es tanta la identificación que de hecho nos convertimos en el problema mismo. Es lo que estábamos hablando hace un rato. Cuando nosotros viene un problema, como el caso de que perdimos un trabajo, por X razón, motivo, circunstancia, pero con la mente estamos dándole, en vez de volvernos serenos y buscar las soluciones a los problemas, nosotros seguimos enfrascados en la pérdida y seguimos dando vueltas. Eso es una identificación. Hay varios tipos de identificación con distintos problemas, ya lo vamos a analizar más adelante para que ustedes las comprendan. Pero el más común es el de tipo mental y emocional, que nos perjudica en nuestra forma de accionar o reaccionar ante esas circunstancias negativas. Eso como para que lo vayan analizando, lo vayan teniendo presente. Aquí también nos dice, ¿con qué nos identificamos? Tendemos a identificarnos con representaciones, que son ideas, son recuerdos, son memorias, son pensamientos. Esas son las representaciones. También tenemos tendencia a identificarnos con acontecimientos. Por ejemplo, ¿qué es lo típico que a nosotros nos pasa? Nos ponemos ante la televisión y vemos las cuestiones de política, vemos la prensa, oímos la radio. Y nuestro país normalmente siempre está en caos. Y siempre estamos frustrados. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando con esa eventualidad, con ese acontecimiento. Y muchas veces no nos identificamos con los acontecimientos positivos. Ejemplo, qué sé yo, alguien descubrió un método para una cura de una enfermedad. Ah, qué chévere, pero tenemos la desdicha de la costumbre de identificarnos verdaderamente con las cosas negativas y no con las cosas positivas. Los acontecimientos son sucesos que ocurren a nuestro alrededor, pero tenemos la mala costumbre de identificarnos con las malas consecuencias de lo que pasa a nuestro alrededor. Que si el vecino hace bulla, que si le robaron a la vecina, que si la vecina o el vecino están enfermos. Nos preocupamos del bien ajeno en vez de preocuparnos por nosotros mismos. Y estamos enfrascados en eso. Cuando hablamos también de la televisión, hablamos de la chismografía que pasa a través de los medios de comunicación. Y digo chismografía porque verdaderamente no son
canales de información que nos ayuden a reflexionar y a llevarnos a una solución como sociedad, sino al contrario, nos someten en una angustia, nos someten en preocupaciones y nosotros no nos damos cuenta de eso, pero nos cambian nuestra forma de pensar, nos cambian nuestra forma de sentir y nuestro accionar en la vida cotidiana es pesimista muchas de las veces. Un líder no tiene y una lideresa no tiene que identificarse con las circunstancias, tiene que analizarlas para poder resolverlas. Imagínense un líder que diga, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia y un país, voy a poner el caso de acá de Ecuador, que ya no puede exportar el banano, no puede, qué sé yo, exportar las flores, que era un nicho de mercado que nosotros teníamos. Si un líder dice, ay, qué pena, ya no podemos llevar para allá, ¿y ahora qué haremos? Dejamos que se arruinen las cosechas, dejamos que se dañen las flores. El país se va a la quiebra, como lo que está pasando. No tenemos un líder adecuado. Ah, pero si tuviéramos un líder que dice, no, si este nicho de mercado se me cerró, voy a buscar, qué sé yo, el mercado asiático, el mercado africano, Sudáfrica, el mismo mercado europeo. Si no puedo importar a Estados Unidos, Canadá, voy a buscar dentro de lo que es los medios centro y sudamericanos. O sea, pero ¿qué hace un líder? No se queda quieto ante el problema. No se queda sufriendo, busca soluciones. Y eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Las crisis son fabulosas cuando nosotros no caemos en angustias, no caemos en pesimismos, sino que se abre como una nueva fuente para nosotros poder superar y crecer como individuos, crecer como sociedad y descubrir cualidades y valores que antes no habíamos visto en nosotros mismos. Ejemplo, el mismo ejemplo del que estábamos hablando de la guerra. Digamos que de aquí he descubierto unos 4 o 5 países que me compran lo que me compraba Rusia. Genial, he resuelto el problema. Y de aquí a 2 días se acabó la guerra. Y Rusia nuevamente vuelve a comprarnos el producto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no he perdido un nicho de mercado, sino que he abierto más fuentes de venta y que mi producción tiene que seguir creciendo porque ahora sí he servido para que mi nación como líder tenga más versatilidad en ventas. Vean cómo las crisis nos dan oportunidades. Uno lo que tiene que hacer es ver esas oportunidades, es resolver esos problemas y crear nuevas oportunidades. Siempre enfóquese en esto va a lo macro, como puede ser una nación, como también va a lo micro, como puede ser como nosotros como individuos, en nuestro hogar. Si tenemos familia, en nuestro hogar. Si somos solteros, solteras, como individuos. Entonces, esta es una característica fundamental que nosotros como líderes, lideresas, tenemos que ir desarrollando. Aquí también nos dice que no debemos de identificarnos con las cosas, que son los objetos materiales y los lugares. Tenemos el mal hábito de identificarnos con cosas materiales y el desatino de no hacer introspecciones dentro de nuestro propio interior, mundo psicológico. Ejemplo, nosotros podemos tener un salario básico, pongámosle acá el ejemplo de Ecuador, tenemos un salario básico de 425, yo soy un empleado, pero sin embargo quiero tener un Ferrari, por más que ahorre toda mi vida no voy a alcanzar a comprarlo.
Y me he identificado con ese objeto material, y he creado un conflicto de valores en mi interior. Porque yo deseo, yo quiero, yo ansío tener ese vehículo. ¿En qué estoy cayendo? ¿Se acuerdan que vimos en la diapositiva anterior? Estamos cayendo en los antivalores. Porque me he fascinado, me he identificado con un objeto material. Y que no puede cumplir ni siquiera los factores de beneficio que verdaderamente me puede servir. Y puede hacer que yo no necesite un Ferrari, pueden hacer que necesite una camioneta, un camión, para transportar mi producto y seguir creciendo. O dejar de ser empleado y volverme mi propio jefe. Cuando nos volvemos objetivos, dejamos de identificarnos con nuestros pensamientos, con las circunstancias o acontecimientos, con las cosas, con los lugares también. Muchas veces decimos nosotros, ay, por ejemplo, muchos emigrantes, principalmente de acá de Ecuador, decían, es que la situación del país está grave, está crítica, la delincuencia y todo, mejor me voy al exterior. Y muchas veces llegan al exterior cumpliendo su sueño, y en el exterior, en cualquier país que sea estos, muchas veces pasan hambre, muchas veces pasan frío, añoran volver a sus naciones, añoran abrazar a sus padres, ver a sus hermanos, ver a sus hijos. ¿Por qué? Porque se identificaron con un lugar en la mente y no se enfocaron en el lugar que estaban para sacar oportunidades. Muchas de las veces las oportunidades más grandes que uno puede tener son las cosas más básicas. ¿Qué comer? ¿Qué vestirse? ¿Y dónde vivir? Si uno tiene esas tres cosas, uno es rico. Indistintamente de la parte económica, me refiero a que si tiene en exceso o si tiene como para cubrir sus necesidades. Si una persona tiene para cubrir sus necesidades, tiene dónde vivir, tiene con qué vestirse y tiene para comer, para el pan diario, es una persona rica. Pero nosotros vivimos fantaseando. Ese es el problema de la mente humana. Siempre estamos codiciando. Y ahí es donde vienen los conflictos que ya veíamos. Conflictos mentales, conflictos emocionales. Y caemos en graves crisis de personalidad muchas de las veces. Sigamos avanzando. Estos tres factores lo que permite es que se fortifiquen errores, como ya vimos, en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Normalmente pensamos negativamente, sentimos irracionalmente y actuamos de una forma que nos causamos daño a nosotros mismos. Además, esos errores están íntimamente relacionados con nuestros antivalores, que es lo que veíamos, la codicia, la envidia, la lujuria también. Hay muchos problemas que se han dado en el caso de los varones, principalmente por faldas. Y caemos con conflictos en el hogar, caemos con conflictos en la sociedad, conflictos en el trabajo, porque hay muchas veces políticas laborales donde dicen que no deben de haber relaciones amorosas entre empleados o compañeros de una empresa. Pero no, nos dejamos llevar por el deseo y muchas veces terminan los dos de patitas en la calle. Vean cómo son los antivalores. Sigamos avanzando. Ejemplos de antivalores. Tenemos aquí nuevamente pesimismo, angustia, miedo, frustración, ira, impotencia, codicia, vanidad, deslealtad. La deslealtad es algo que un líder tiene que aprender a manejar, porque la deslealtad se produce por la codicia muchas de las veces. Desear lo que la otra persona tiene. La deslealtad se produce también por la envidia. Entonces un líder tiene que
aprender a ser leal con el que está abajo de él y con el que está arriba de él, porque siempre hay escalafones en ese sentido, hay rangos de mando. Entonces una persona que es leal es una persona confiable al 100%. Si nosotros aprendemos a fortalecer ese valor de la lealtad, todas las personas nos van a ver como verdaderos líderes, porque somos líderes de confianza. Entonces esa es una característica fundamental que nosotros debemos aprender a fortalecer. Tenemos impaciencia, tenemos vicios, malos hábitos. Los antivalores pueden iniciar o aumentar un problema. Por lo general, siempre inician los problemas y viene otro antivalor que aumenta o agrava ese problema. Por ejemplo, pierdo un ser querido. Viene un antivalor de la tristeza, de la frustración. Pero si yo no sé asimilar esa situación, puede venir un antivalor como es ya la depresión. Y caigo en depresión. Y esa depresión puede empeorar porque puede venir un antivalor del suicidio. El suicidio es un agregado psicológico, como ya vimos al inicio de esta plática. Es un yo del suicidio, es un yo que quiere eliminar su propia existencia. Y las personas terminan matándose. Miren como una tristeza, un antivalor de la tristeza fue el resorte, pero vinieron otros antivalores que detonaron todo eso y podemos llegar al exterminio de nuestra propia vida. Por eso es que ustedes deben de serse conscientes de sus formas de pensar, de sus formas de sentir y de sus formas de actuar. Una forma que yo he ido aprendiendo en el pasar del tiempo, siempre estas características tienen dos polos. Uno positivo, uno negativo. Digamos, pongamos el caso del robo. Tengo la posibilidad de robar porque hay un, qué sé yo, un dinero, un objeto, algo que esté hacia mi alcance y que nadie se puede dar cuenta de que yo me lo llevé. Pero dentro de uno hay dos tomas de decisiones. O lo hago o no lo hago. Porque se está valorando con el antivalor del robo y se está valorando con el valor positivo de la honestidad, de la honradez. Entonces nosotros siempre estamos sometidos a esa línea de decisión. Mi consejo, aunque es obvio, siempre hagan esa valoración. ¿Es correcto lo que voy a hacer o es incorrecto lo que voy a hacer? Y luchen por tomar la decisión de lo correcto. Pero ese conflicto de decisiones siempre va a traer un tipo de pensamiento, un tipo de emoción y un tipo de acción dentro de ustedes. Pero si ustedes toman la decisión correcta, si ustedes toman esa coherencia de sus valores positivos, ustedes van a ir fortaleciendo esos valores. Pero esas crisis o esas situaciones de fortalecimiento se las ve verdaderamente en las crisis. Ahora, uno está económicamente bien, uno tiene un buen trabajo. Dice, yo no tengo necesidad de robar o de coger algún objeto, dinero que esté a mi disposición. Tomo la decisión de no cogerlo, pero verdaderamente el hierro se templa en el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen crisis, pueden ser económicas, pueden ser crisis donde, como hablábamos, quedé sin trabajo. Y ahí sí viene la tentación. Perdón. De que yo tome la decisión de coger o no coger. Si fortalezco mi valor, yo voy a seguir acrecentándole. Y va a ser imposible que nuevas crisis
a mí me quiebren para caer en errores. Ese es un líder que se forma en la adversidad. Esos son los líderes de hoy, de mañana y del futuro. Y que van a ser ejemplos para sus hijos, sus nietos y toda la comunidad que le rodea. Eso hay que tomar en cuenta. Aquí también dice, principalmente tiene a distorsionar nuestro pensamiento, nuestras emociones, llevándonos a acciones impropias o incorrectas, los antivalores. Esto a su vez también tiene distorsión a nuestra forma, distorsiona nuestra personalidad, llevándonos a tener conductas y comportamientos inadecuados, impropios. Perdón. Que en lugar de darnos la capacidad de resolver cualquier inconveniente o problema en los distintos sucesos de la vida cotidiana, los agrava y los empeora. Veo que estamos con el tiempo, vamos a avanzar. Como yo les decía, este para mí es un tema amplio. Siquiera abarca para unas 2, 3 sesiones. Aquí vamos a ver algo que es fundamental para todos nosotros. La salud del cuerpo físico y la salud mental. Si usted quiere verdaderamente triunfar, debe comenzar por ser sincero consigo mismo. Debe de debe de reconocer sus propios errores. Cuando reconocemos nuestros propios errores, estamos en el camino de corregirlos todos. Todo aquel que corrige sus errores triunfa inevitablemente en la vida. Es lo que estábamos analizando hace un momento. En las crisis, yo no me dejo llevar por mis antivalores, yo puedo corregirlos y puedo trabajarlos para fortalecer mis valores positivos. El hombre y la mujer de negocios que diariamente culpan a otros de sus propios fracasos y jamás reconocen sus propios errores, no podrán triunfar. Esos no son líderes, esos son oportunistas literalmente de lo que se presenta en el día a día. Y normalmente a ellos les maneja todos los antivalores que acabamos de ver hace un momento. Recuerden que los grandes criminales se consideran a sí mismos como santos. No hay criminal que estés en la cárcel que no se diga que es inocente. Y así nos pasa en la vida diaria, si nosotros nos damos cuenta. Uno de nuestros hijos comete un error, le decimos, ¿por qué hiciste esto? Y el hijo normalmente en forma de defensa dice, no, yo no hice eso. No reconoce sus errores. Hasta que uno le hace caer en cuenta que sí cometió un error. Nosotros somos como ese ejemplo. A ver, aprender a seleccionar los alimentos, esto es fundamental. El ser humano es como un edificio de 3 pisos. El primer alimento que nosotros tenemos es el alimento físico. Aquí me voy a salir del contexto de lo que tienen ahí, pero ustedes pueden apoyarse. El primer alimento es todo lo que nosotros comemos, nos alimentamos, digerimos. Hay una fuente instintiva que filtra, selecciona nuestros alimentos y ese es el estómago. Tenemos otro tipo de alimento mucho más superior. ¿Por qué? Porque el anterior podemos pasar, ha habido personas que pasan hasta 40 días sin comer y no les ha pasado nada. Respirar es el segundo alimento más importante. Es el segundo piso de esta fábrica humana. Porque debemos aprender a respirar. Nosotros respiramos inconscientemente. Si ustedes reflexionan, en este momento siguen respirando inconscientemente. No han hecho el proceso de una respiración consciente. Y es el segundo factor alimenticio más importante. ¿Por qué? Porque una persona ya preparada puede llegar hasta unos 4 minutos sin respirar. Más de eso, moriría o quedaría inconsciente. Pero hay un tercer alimento mucho más importante que el comer y el respirar. Y el que es las impresiones en el ser humano. Todos los pensamientos, todas las
condiciones del exterior, todo lo que pasa a nuestro alrededor, son impresiones que las captamos a través de los 5 sentidos, pero que no las sabemos seleccionar. Pasa directo a nuestra personalidad. Y ahí es donde vienen los graves errores. Por ejemplo, uno entra a una tienda a pedir una ropa y de repente pasa una chica muy simpática, muy agradable, me atiende bien. Y esa impresión de la buena atención, en vez de ir a mi centro intelectual, va a mi centro emocional, yo creo que me está coqueteando y empiezo a piropearle yo también. Porque no he recibido una correcta impresión. Mi personalidad ha distorsionado la buena atención y la he confundido con el coqueteo. Vean cómo es de grave esta situación. Y de ahí nos volvemos coquetos. Por eso es que muchas veces nuestras esposas nos dicen coqueto, porque no tenemos esa capacidad de asimilar esas impresiones. Y eso con todo, ¿no? ¿Cómo podemos seleccionar correctamente estos alimentos? Anteponiendo la conciencia, la reflexión. Debemos volvernos reflexivos. Si alguien me insulta, no debo de reaccionar, debo de reflexionar. ¿Por qué esa persona me insulta? ¿Acaso tuvo él un mal día o ella un mal día? ¿Qué le estará pasando para que esa persona que yo le conozco, que es muy amable, hoy esté muy irritable? Entonces, cuando yo hago esas reflexiones, antepongo mi conciencia a los antivalores. He ahí la importancia de volverse reflexivos. Y aquí la importancia de los 3 alimentos fundamentales. Permítanme. Vamos a pasar acá. El bienestar integral. Necesitamos el bienestar integral. Todos sufrimos, tenemos amarguras en la vida y queremos cambiar. El bienestar integral es el resultado del autorrespeto. Esto parecería bastante extraño, está anotado aquí. ¿Qué tendría que ver el autorrespeto con la cuestión económica, con los problemas relacionados con el trabajo, con la fuerza del trabajo, con el capital, etcétera? Y aquí hay un lema que yo aprendí de mi bisabuelo. Haz lo que quieras mientras no te hagas daño a ti mismo y no hagas daño a los demás. Uno puede hacer todo lo que quiere en la vida, mientras se respete a sí mismo y respete a los demás. Ahí viene la característica del respeto, que es un valor esencial que nosotros muchas veces no la estamos ejecutando. Necesitamos el bienestar integral. Todos sufrimos, tenemos amarguras en la vida y queremos cambiar para mejorar. En todo caso, el bienestar integral es el resultado del respeto y el autorrespeto, lo que les decía hace un momento. El nivel psicológico atrae a nosotros las circunstancias de nuestra vida propia. Las amarguras, las desdichas, la felicidad, la alegría, es por el aspecto psicológico que nosotros llevamos en nuestra vida interior, íntima de cada uno. El respetarse, un individuo a sí mismo cambia y mejora su actitud psicológica, y al cambiar su actitud psicológica, incuestionablemente atrae nuevas circunstancias a su vida, nuevas circunstancias positivas. Pues se relaciona con gente más decente. Si yo ando, digamos, con pandillas y digo, no, esto no está bien, voy a dejar las pandillas y me empiezo a juntar con mis familiares, empezando desde mi familia, que normalmente la familia es un círculo decente que nosotros tenemos. Empezamos a cambiar. Y al salir de ese círculo negativo empezamos a ir a otros círculos sociales más decentes, más amables, más correctos. Y hemos cambiado como individuos. Esa es la capacidad del cambio que uno tiene. El ser humano es un ser muy plástico, muy elástico, que puede cambiar su vida cuando verdaderamente se lo propone. Pero si uno no se sabe respetar a sí mismo, tampoco respetará a sus semejantes. Se condena a sí mismo a una vida infeliz y desventurada. El principio del bienestar integral está en el autorrespeto, algo fundamental. Y como para que le tengan, aunque sí les voy a, como les dije, les voy a pasar las diapositivas.
Esta es la práctica que yo quiero que tengan en cuenta, la división de la atención. Ya les di en el módulo pasado, pero les recalco ahora. División de la atención. Sujeto. Íntima recordación de sí mismo de momento en momento. No olvidarse de ustedes mismos y de nosotros mismos. No identificarse. ¿Se acuerdan que hablábamos de la no identificación? Aquí resaltamos. No identificarse el sujeto, la persona, mi persona, ante ninguna representación, ante ningún acontecimiento. Repito, representación, pensamientos, recuerdos, memorias, fantasías, imaginación. Acontecimientos, todo lo que pasa a mi alrededor. Objeto, no identificarse con cosa alguna, con circunstancia alguna. Observar sin identificación, sin olvidarse de sí mismo. Observo todas las cosas que hay a mi alrededor, pero no fantasío con ellas, no me identifico con ellas. Ay, es que me gusta esa falda, ay, es que me gusta ese reloj, ay, es que me gusta ese auto, esa casita quisiera tener. Quisiera vivir en tal lugar, ¿no? Vivo mi realidad coherente, pero buscando siempre un bienestar mayor, pero no caigo en esas ilusiones. Lugar, preguntarse a sí mismo, ¿qué lugar es este? Observar el lugar detalladamente, preguntarse a sí mismo, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Para qué estoy en este lugar? ¿Cuál es el motivo de este lugar? Cuando yo voy respondiendo a esas incógnitas que me van saliendo de mi pensamiento, me voy volviendo un ser más consciente. Y una de las características fundamentales que me da esto es que en la noche, el medidor de una persona que es consciente es cuando en la noche recuerda sus sueños. Una persona que pasó en un estado de sonambulez durante el día, llega a los estados de sueño y no recuerda nada. Se acostó y dice, hey, parece que me acosté hace un minuto y ya es las 6 de la mañana. Esa es una persona que vivió todo el día anterior en un estado de sonambulez completo. Vean cómo es. Y sin embargo, en ese estado de sonambulez conducimos autos, nos casamos, trabajamos y después estamos decepcionados de la vida. ¿Pero por qué? Porque estuvimos en un estado subconsciente, inconsciente, terrible. Los grandes criminales, los grandes mafiosos, ellos viven en un estado de infraconsciencia, pero creen que están despiertos y verdaderamente viven en un estado de sonambulez. Es terrible. Hasta aquí mi intervención. Justo se cumplió la horita. ¿Alguna pregunta tal vez, Marquito? Listo, Dani, muchas gracias por tu exposición, tu participación. Por favor, puedes quitarla. Sí. A ver, sí, ya quitamos la. Exactamente. Listo, sí. Hay comentarios también y hay una pregunta en ese sentido. ¿Ya? Olga Lucía dice, son 21 días para fijar un hábito, 19 días para concientizarlo. Eso da 40. Estamos hablando de una cuarentena. Moverse más bien para luego ver y caer en la verdad. Ya. Al respecto. Justo ayer tuve en Reinvención Ciudadana, tuve el gusto de estar con el licenciado Francisco Rojas. Él nos hablaba de los hábitos. De hecho, se forma un hábito, decía, entre los 28 y 30 días. Yo también decía que era entre los 20 y 21 días, ¿no? Él decía que se forma entre los 28 y 30 días. Pero la repetición de un hábito, esto va días, meses y años, que se vuelve ley en nosotros. Ahí es donde nosotros caemos en vicios, en malos hábitos, o buenos hábitos y buenas costumbres, o malas costumbres también. Entonces, esta es la característica fundamental. Por eso es que nuestra conducta, nuestro comportamiento en la vida cotidiana se forma de ese aspecto. A medida que nosotros vamos mejorando hábitos, mejoramos nuestra calidad de vida y mejoramos nosotros como individuos para nuestras familias y nuestra sociedad. No sé si aclaré la pregunta. Marquito, estás con el micrófono cerrado. María Vicenta consulta. Dice,
Actualmente no hay un liderazgo en el país. Estamos viviendo crisis de valores, crisis de violencia, inseguridad, problemas económicos, salud, desempleo, y no pasa nada, absolutamente nada en el país. ¿Cómo debemos actuar en un caso en que los dos miembros principales del hogar no tienen empleo, no tienen ingresos? Esto afecta al resto de la familia y llegan los conflictos entre pareja, entre padres de hijos, etcétera. Ya, y yo me llevo una frase de un tío mío que es, para mí es muy, muy verdadera porque alguna vez lo pude comprobar. Me pasó algo similar como me están enunciando. Perdón, tengo un poco de carraspera. Mi tío decía, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y es verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos padres, cuando ya formamos un hogar, lo que la pareja busca es una estabilidad para sus hijos, para su cónyuge. Cuando vienen estas crisis, normalmente vienen lo que son las frustraciones, principalmente mentales. ¿Se acuerdan que hablábamos de perdí el trabajo? Y estoy ahí, perdí el trabajo, perdí el trabajo, perdí el trabajo y lo tengo en la mente, lo tengo en la mente. Dentro de las diapositivas que precisamente tenía, habla de una característica que el problema no es que se lo elimina, sino que se lo disuelve. Porque el problema tiene dos polaridades, una positiva y una negativa. La polaridad positiva es la resolución del problema, es como resuelvo el problema, la solución del problema. La polaridad negativa es cuando no tiene ese problema una característica de resolverse por sí sola y es inevitable. Entonces, si yo reflexiono, busco la polaridad negativa, cómo es que se está estancando ese problema. En el caso, este ejemplo, perdí el trabajo. ¿Cuál es el problema? Que me quedé sin trabajo. ¿Cuáles son las circunstancias de haber perdido el trabajo? Qué sé yo, ahorita estoy sin dinero. ¿Cuál es la respuesta positiva a ese problema? Buscar un empleo. Buscar una fuente económica. Entonces ya tengo la respuesta a ese problema. Ahora tengo que buscar cómo encuentro el empleo o cómo saco una nueva fuente de trabajo. Entonces el problema se disuelve. Ya no es problema, sino que empiezo a moverme. Ya he descubierto esa polaridad positiva. Entonces empiezo a moverme para resolver esa circunstancia negativa. Y ya no me ahogo en el vaso con agua, ¿no? Ay, es que perdí el trabajo. Ay, Diosito, mejor llévame. No. Me vuelvo diligente. Me vuelvo activo o activa. Y ya no paso angustiado. Pero hay problemas que son inevitables. Ejemplo, la muerte. Entonces, ¿ahí qué viene? ¿Cómo resuelvo esos problemas? Con resignación, comprensión, y ese malestar va a ir pasando de a poco, porque afecta a la parte emocional. Esa crisis tiene que ir pasando a medida que yo voy comprendiendo que eso es un proceso inevitable. O, por ejemplo, pongamos otro caso, muy común hoy por hoy en las parejas, los divorcios. Me divorcié. Perdí al amor de mi vida. Es algo inevitable, pero yo no puedo forzar a esa otra persona a que siga conmigo. Entonces, ¿cuál es la solución? Resignación, comprensión de la situación y la vida continúa. Entonces tenemos las dos soluciones de los problemas que sí tienen sus dos polaridades y los problemas que son inevitables. Esa es una forma de resolverlos y disolver de la mente los problemas. Eso sería, Marquito. Listo. María Arroyo tiene un comentario y también realiza una consulta. Dice, el liderazgo empieza desde el hogar ante la más mínima situación y reconocer nuestros errores y mejorar. ¿Cómo actuar ante esta situación cuando entra, por ejemplo, dice, cuando entra un empleado nuevo? El que tiene más experiencia o tiene más tiempo trata de desmoralizarlo y no le ayuda como se requiere, porque quiere prevalecer ante el jefe y no dejar que siga actuando
el antivalor. ¿Qué Bueno, hacer en ahí esos ya vemos, casos? sí, ya vemos primero un antivalor que es el egoísmo que decíamos, ¿no? La envidia también, la codicia. Si nosotros somos la persona que recién ingresa, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Actúe con sus valores. Si a usted le contrataron es porque le ven capacitado. Entonces, aférrese a su capacidad de trabajar en el puesto que sea. Y aférrese a sus valores de puntualidad, honestidad e integridad. Indistintamente que las personas hagan o quieran deshacer de usted, esos valores le van a llevar a triunfar en su vida laboral, si es que es el caso de una parte laboral como nos están explicando. Pero si es una característica del líder, también le va a ayudar a sobresalir sobre esas adversidades de la vida cotidiana. Entonces, he ahí la importancia de fortalecer valores, virtudes, para que las antivalores de las otras personas no nos afecten. Esa sería mi respuesta. Marquito, está cerrado el micrófono. Listo. Ahí sí. Tenemos un comentario también de Joana. Dice, al tener el poder de decisión, la guía nuestra es nuestra manera de actuar. Rosa Ortega escribe, cuando pasábamos tiempos de necesidad, le pregunté al maestro Hishin, ¿qué debíamos hacer? Me dijo que busque a mi padre, que está en secreto, que él siempre tiene una solución para todo. Luego nos mudamos de ciudad y las cosas mejoraron. Soy Junior. También menciona, el sentimentalismo y el apego podría considerarse antivalores, ya que no nos permite actuar de forma correcta. ¿Qué dice al Ya. respecto? Bueno, yo le conocí al maestro Hishin, ¿no? Fue una gran persona, una persona muy sabia. Aquí vienen otras características fundamentales que no pude tocar. También vienen los factores de fe, indistintamente. No puede tener la creencia en cualquier cosa. Inclusive las personas que dicen que no creen en Dios, pero creen y confían en sí mismos. O creen y confían en su familia. Esos son factores de fe. Factores impulsores, les llamo yo. ¿Por qué? Porque si yo tengo confianza en mi familia, yo sé que tengo que sacar adelante a mi familia, yo me enfoco, me pongo en mi horizonte, mi familia es primero y yo lucho y no me estanco. Si yo tengo el factor de fe en lo que yo interprete como Dios, me aferro a ese factor de fe, ese factor va a ser mi factor impulsor y yo salgo adelante. Pero yo sí me llevo ese dicho, sea de los dos aspectos. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decir eso? Me agarro a mi factor de fe y trabajo para cumplir con mi propósito. Aquí tocando el tema bíblico, Pablo de Tarso dice que el que no trabaje, que no coma. Si eso es en lo espiritual, también es en lo material. Entonces yo me agarro a mi factor de fe y lucho por mis objetivos. Eso es lo fundamental. Y el resto se da por añadidura. Tarde o que temprano se van a dar las cosas. Es como una persona que quedó sin empleo y mete carpeta. Algún rato le llamarán. Y si se cansa de meter carpeta, bueno, me pongo mi propia empresa. Yo tuve el caso de un amigo. El hombre metía y metía carpetas, se cansó de meter carpetas, formó su empresa. Y después, más de 10 empresas le llamaban para ofrecerle trabajo. Y obviamente él ya tenía su empresa, ya no necesitaba que le empleen. Pero ¿qué hizo él? A Dios rogando y con el mazo dando. Trabajó por sus objetivos. Listo. Y la pregunta... Boris Sosa menciona, dice Dani, ¿podríamos decir que sin valores el liderazgo es negativo? El mundo de hoy tiene una crisis de referentes de valores y de líderes positivos constructivos. Ya, tocando un poco de los apegos que dijo Junior, sí, son antivalores. Esos son antivalores que te estancan en un estado. Y con respecto a la pregunta de Boris, los líderes sin antivalores sí son líderes, pero para su
su círculo social, su élite, entre comillas. El problema de ese tipo de líderes es que son líderes mezquinos y solo unos pocos se benefician. Un líder social verdadero no solo busca su propio bienestar, busca explotar sus valores, sus capacidades, para que con esos facultativos que él tiene o que ella tiene, beneficien al resto. Entonces, un verdadero líder tiene que aprender a conocerse a sí mismo, de qué pata cojea y cuáles son sus fortalezas, arreglar donde está fallando y fortalecer donde sí tiene aciertos, para que todos esos cualitativos y esos facultativos que esa persona tiene, los ponga al servicio de su pueblo, de su nación o de su círculo familiar, porque un líder es a lo macro y es a lo micro. De hecho, Alex menciona, dice en las pandillas y en las mafias también se encuentran líderes. Claro, pero son líderes de un círculo más cerrado y que tienen un facultativo egoísta. Vuelta que un líder social tiene un facultativo de llevar todas sus capacidades intelectuales, emocionales, motrices al servicio del prójimo, al servicio de su pueblo. Listo, Dani. Muchas gracias. Tu último mensaje para el público que nos está mirando. Y un favor, antes de culminar, les voy a pedir que por favor enciendan sus cámaras porque vamos a tomar unas fotografías. Ah, ya. Listo, Dani. Bueno, como mensaje es no cansarnos de hacer el bien, sin mirar a quién literalmente. Un verdadero líder no es mezquino, siempre se apiada de las seres que tiene a su alrededor. Y un verdadero líder y lideresa empieza haciendo caridad por el hogar. Uno en el hogar no ayuda, uno en el hogar colabora. Esto lo digo porque aprendí de mi esposa. Yo tenía el tema de decir, yo estoy ayudando con lavar los platos. No, tú estás colaborando, tú también ensucias. Y eso es así. Entonces, la caridad empieza por casa. Muchas gracias a todos, que tengan un estupendo día.